Bendito sea nuestro Padre Celestial, que Él siempre cuida de nosotros y siempre está vigente hoy en día y mañana a través de su bendita y santa palabra. El tema para tratar en esta hora es: busca la influencia del reino en ti. Y para ello tenemos ya ubicado en el Santo Evangelio, capítulo 6 de San Mateo, verso 33. Y vamos a meditar de esta manera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios demanda buscar el estado original del reino. En otras palabras, buscar significa busca la influencia del reino en tu vida. Y vamos nosotros a marcar los pasos para proseguir, como son los pasos de Jesucristo, y Dios haga grande nuestra vida, nuestra alma y nuestro ser, que Él gobierne a través de nosotros sobre todo lo que es en la tierra. Entonces, Dios creó primero lo invisible para que luego se manifieste lo visible. Entonces, quiero que ustedes aprendan en estos momentos cómo funciona la fe dentro del creyente. Primero, tiene que creerlo. Segundo, tiene que confesar lo que aún no tiene, lo que aún no ve, para que por la declaración de la boca se haga una realidad lo que Dios ha dicho en nuestra palabra y santa. Cuando tú vienes al camino de Dios, tienes que renunciar a todo lo que dice en 2 de Corintios 4:18. ¿Qué dice en 2 de Corintios 4:18? No mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Dice, mirando las cosas que no se ven, mirando lo invisible. Porque si nosotros logramos mirar lo invisible que está a través de esta palabra, dice que será hecho una realidad, aunque no lo veas, aunque no lo tengas. Entonces, cuando Dios nos dice, busca la influencia del reino, es que te está diciendo, aplica la influencia del reino en tu vida para que todo lo que dice en la palabra de Dios se vuelva una realidad y seas un agente efectivo, portador del reino de Dios, y donde tú vayas, la palabra de Dios sea una influencia para los hogares, las familias. Aún lo que está aquí Dios utilizando estos medios de comunicación es la influencia del reino que está llegando a tu hogar, está llegando a tu familia, está llegando a la sociedad, está llegando a esta ciudad, está llegando a todo el país y está llegando a todas las naciones. La influencia del reino. ¿Quién predicará la palabra si no hay hombres dispuestos que realmente se nieguen a sí mismos a hacer su voluntad? Recuerda que la voluntad de Dios que nos dio a nosotros se llama libre albedrío, pero Él no nos obliga a seguirlo, no nos domina a seguirlo. Él produce en nosotros el convencimiento de poder venir a sus caminos y poder creer en este santo evangelio. Como dijo Dios, busca la influencia del reino de Dios en tu vida para que seas un agente activo y efectivo, transmitiendo lo que Dios decretó en su palabra. Entonces, en el estado original que Dios creó, tiene un orden divino. Según la palabra Génesis 1:1, dice que en el principio la tierra estaba desierta y el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas, y Dios primero creó la tierra. En el estado original que Dios primero creó la tierra. Pero en el verso 26 del capítulo 1 de Génesis dice que Dios dijo, hagamos a nuestra imagen y semejanza al hombre. Yo quiero enfatizar esto y que gobierne sobre la tierra, sobre los peces, los animales, cuadrúpedos y todo lo que se arrastra en la faz de la tierra. ¿Qué quiere decir? Rescatemos y desglosemos rápidamente cuando Dios dice identidad. Hagamos imagen significa identidad. Como todo ser humano que tiene su DNI, donde está registrado todo su historial, de dónde procede, de dónde es, quién es su madre, quién es su padre, y aún lo más profundo, qué ADN tiene, qué tipo de sangre tiene. Así es cuando Dios dijo imagen, significa identidad. Y lo ubicamos en San Juan 1:12, donde dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y no son engendrados de sangre ni carne, sino de voluntad de Dios. No son engendrados de voluntad humana, sino de voluntad de Dios. Eso es imagen, que simboliza identidad. Y la identidad es la que nos conlleva al segundo paso, que se llama carácter.
Muchos de nosotros como creyentes y en diferentes iglesias donde ella está, no saben su identidad. No saben que son herederos y coherederos del reino de Dios. No saben que son hijos de Dios y no saben definirse. Cuando vienen los problemas de la vida, las circunstancias, ellos claudican y se desenfrenan y se desubican y se van y se involucran en una religión. Hoy en día la religión es lo más desastroso que está pasando en la tierra. Se ha confundido al reino de Dios con religión. Hoy en día la religión está trabajando a pasos agigantados, confundiendo al creyente y sacándolo. Se olvidan de lo que dijo San Mateo 6:33. Busca el reino en el estado original. Busca la influencia del reino en tu vida para que seas un agente activo y efectivo, y donde tú vayas, dejes la palabra fluir a través de tus dichos, de tu boca, y Dios cambia la sociedad, a la humanidad. Pero si no hay esos hombres, ¿cómo se desarrollará? ¿Dónde quedará tu familia? ¿Dónde quedará tus hijos, tus hijas? ¿Dónde quedará tus amigos? La sociedad, ¿dónde quedará? Quedará totalmente caído. Entonces es el orden original que Dios creó. Vamos a la segunda palabra donde Dios dice, hagamos, dijo imagen. La palabra segunda es y, ¿cómo dijo? Semejanza. La palabra semejanza, amados hermanos, estaba tan oculta según para nosotros que hoy está catalogado en el libro de Gálatas 5, 22 y 23, donde Dios nos habla de los frutos. Los frutos del Espíritu Santo son los que forman el carácter del creyente. Y los frutos es el amor, la paz, la benignidad, la fe, la templanza, el gozo, la bondad, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, si un hombre no tiene identidad, si un hombre no tiene, amados hermanos, el carácter de Dios, ¿cómo podrá atraer el reino de Dios a esta sociedad? ¿Cómo podrá el hombre mismo ser transformado por Dios si no se deja influenciar? Hoy en día el hombre pone la confianza en el hombre. Hoy en día el hombre le dice Padre a un ser común y corriente, pero nosotros sabemos lo que dice la Biblia. Padre es único, el que nos engendró y nos creó y nos trajo este propósito en la tierra. Por eso, el hombre que no tiene identidad y no tiene carácter, amado hermano, hermana y amigo, que tú, si el cristiano dice un texto muy hermoso, que con las justas se puede salvar, ¿dónde queda el impío? ¿Dónde queda el que no tiene a Cristo? Mira cómo el creyente lucha a cabalidad y camina por una línea bien delgada para avanzar en este campo de la batalla, que es perseverar en el reino de Dios. Pero ¿dónde queda aquel personaje que no conoce a Dios, que es un religioso, que no cree en el Espíritu Santo, que no cree en Jesucristo, que no cree en el Padre, que no cree en la Trinidad del Espíritu de Dios? Entonces, pongámonos a pensar cómo están batallando, haciendo su propia voluntad, y no hay una respuesta genuina, porque Dios solo honra su palabra. Muchos de nosotros no entendemos que Dios es el que honra su palabra, y donde está la palabra, Él está haciendo su voluntad. Si yo tengo el reino de Dios en mi cuerpo, Él está transmitiendo a través de esta palabra, y todos los que están en este medio de comunicación tienen el reino. No hay impedimento que el reino se bloquee, el reino se caiga o se desborone, o este precioso empresa de trabajo que hace la voluntad de Dios y que transmite el reino se vaya a nada. ¿Por qué? El que lo sustenta se llama Jesucristo. Entonces, amados hermanos, ya entendieron. Busca la influencia del reino de Dios. Primero, identifícate con Dios. San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y no engendrados de carne, ni de sangre, ni voluntad humana, sino a la voluntad de Dios. Ahora, el carácter es la identidad, y el carácter van las dos de la mano. Si usted no sabe qué es el carácter de Dios que tiene que influenciar en tu vida, la Biblia dice que al buen creyente, al buen hombre, no se le conoce por lo que tiene o por lo que es, sino por sus frutos. Todo lo que dice debe ser de reino. Pero si habla un día de reino y otro día habla de fracasos, ¿dónde estamos? Estamos entre Dios y estamos entre religión. Entonces, esta palabra nos da a entender ahora gracias a Él. Pero Dios nos dio algo muy importante en el libro de Proverbios, y quiero que lo lean en el nombre de Jesús. El capítulo dice 18:21, por favor. Quiero, si usted lo puede leer o lo puede escribir para que pueda entender. Proverbios 18, verso 21. Y dice así: mira, Dios nos diseñó para vivir por los dichos de nuestra boca. Dios te creó. Dios te creó a imagen y semejanza, con identidad y carácter, para vivir por los dichos de tu boca. Y lo leemos: la muerte y la vida están
en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Identidad y carácter. Identidad y carácter. Eso es lo que sale de la boca. Hoy en día, ¿cuánto vemos hoy en día errores garrafales que hoy se dicen como tomando el nombre de Dios en vano? Hay un texto que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano porque no dará por inocente al culpable. El alma que pecare, esa morirá. Dice la palabra. Entonces Dios nos diseñó para vivir por los dichos de nuestra boca. Pero cometemos errores graves, tales como decimos no puedo, no tengo, no soy débil, soy un fracasado. Y todo eso es atraer no el reino, sino atraer un fracaso a nuestra vida. Y eso se le conoce como una religión. Jesús no es religión. Jesús es reino. Recordemos que Dios dijo que la palabra de Dios es las buenas nuevas de salvación. Son noticias del reino reveladoras y no se sujetan a ninguna ley constitucional de ningún país, de ninguna nación, de ningún pueblo, nada. Porque Dios no se somete a la democracia. Él es un rey y su ley es una ley que todos nosotros tenemos que sujetarnos. ¿Están entendiendo? Entonces esos errores tienen que ser eliminados inmediatamente porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y el que ama comerá de sus frutos. Entonces busca el reino de Dios, busca la influencia del rey en tu vida, en el trabajo que Dios te dio, en la profesión que Dios te dio, en la administración que Dios te dio, en el empleo que Dios te dio, en el negocio, por más pequeño que sea, busca la influencia del reino, busca la influencia en tus hijos, en tus hijas. ¿Y cómo lo hago, pastor? Hablando correctamente, hablando con identidad y con carácter, hablando como que coheredero y heredero del reino que tú tienes derechos. Hablando con carácter, con amor, con benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales frutos del reino que significan el carácter, no hay quien lo quebrante. Entonces un hombre bien genuino, bien entrenado y bien preparado por Dios, es un portador, es un agente efectivo, es un portador del reino. Porque si nosotros nos paramos en un altar para destruir, para criticar, para murmurar, lamentablemente estamos perdiendo nuestro tiempo. Amados amigos y hermanos, si con las justas el justo se salva, dice la Biblia, ¿dónde queda el impío? Y quiero leer un verso precioso, maravilloso que está en capítulo 23 de San Mateo, verso 9. Mira, quiero que entiendas lo que dice. 23, verso 9. Dice así, ve. No llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra. No llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra. Mira, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Padre nuestro. Vemos cuántas religiones tienen su papa, tienen su cura, tienen su sacerdote, y a ellos se les dice Padre nuestro. ¿Sabes qué significa Padre? En el estado original del hebreo significa fuente. Y la palabra fuente significa que tú haces lo que hace tu Padre. Tú caminas por donde camina tu Padre. Tú hablas lo que habla tu Padre. Tú haces lo que hace tu Padre. Y el único Padre que tenemos es nuestro Dios, el cual nos da un ejemplo genuino a seguir y es imposible quebrantar su palabra. Su palabra de reino, la influencia en tu vida te hará que seas una persona genuina que identifica a su Padre, reconoce a su Padre y camina como su Padre camina, habla lo que su Padre habla, hace lo que su Padre hace. Y no como otros que pueden desviarse y hablar abiertamente, descaradamente, sin conocer el reino de Dios. Esta es la influencia del reino. Habla buenas nuevas de salvación. Dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Ustedes saben porque el evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Y todos los que tenemos el carácter, la identidad, la influencia del reino, tenemos que derribar todo lo que argumenta en este mundo, todo lo que se levanta contra nuestro Creador, todo pensamiento impuro, todo se puede controlar, pero empieza de ti mismo. Cuando tú buscas la influencia del reino en tu propia vida, eres invencible porque Dios te protege, te acoraza, te arma de su armadura. Y son temas muy paralelos para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Entonces, tú no puedes llamarle Padre nuestro, tu Salvador, a cualquier cosa. No hay religión que salva, amado hermano, amado amigo. Yo te recomiendo que estudies bastante la palabra de Dios.
Entonces, si tú hablas mal, comprometes la fuente, comprometes a tu Dios, comprometes a tu Creador. Es como quien yo hablaría mal de mi padre y de mi madre que me engendraron. Entonces estaría yendo contra la voluntad de Dios. Es como quien le diría a mi madre, tú ya no eres mi madre, ya no te quiero, te aborrezco porque me corriges, porque no me gusta. ¿A quién estoy negando? Estoy negando a mi propia existencia. Y aún si soy un padre, estoy negando a mis hijos que son sus nietos de mi madre. Y lo mismo pasa cuando tú quebrantas los mandamientos, estás comprometiendo la presencia del Padre de la fuente, porque el Padre es la fuente. Entonces, como te vuelvo a decir, si tú eres hijo de Dios, caminas como tu Padre, haces lo que hace tu Padre, vives como vive tu Padre, hablas como habla tu Padre. ¿Lo estás haciendo? Te voy a dar muchos ejemplos más en el nombre de Jesús, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, verso 22 y verso 23. Mira, te lo voy a leer brevemente en estos momentos impactantes que ya la palabra se ha lanzado y ya muchos están siendo edificados. Dice San Marcos 11, 22 y 23. Entonces, respondiendo Jesús, miren ustedes, Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, y lo que diga, será hecho. En el 24 dice, por tanto os digo, que todo lo que pidieis en oración, debes creer. Debes creer. Este es un paso a seguir como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pidieres creyendo en oración, en base, haces lo que tu Padre hace. Tu Padre vive en oración. Tu Padre vive en santidad. Tu Padre vive en comunión. Tu Padre es un más que vencedor. Tu Padre es Dios. Tu Padre es el proveedor. Tu Padre es el amo y Señor de todo. Tu Padre es misericordia, piedad, compasión y verdad. Entonces, como dijo a Dios, todo lo que pidieres en oración, debes creer. Entonces, la fe funciona cuando crees y hablas que ya lo tienes, aunque no lo tengas. La fe funciona cuando crees y hablas por tu boca que lo que no tienes ya es un hecho. Pero es difícil. ¿Por qué? Porque tienes que añadirte a la palabra. Cuando tú abres este libro santo, este libro es el libro del reino. En este libro, Dios habla a través de él. Y tú vienes a él, pero no vienes como una persona a rendirse a los pies de Cristo. Vienes con tradición, vienes con cultura, vienes con religión y vienes con costumbres que no son de reino, son literalmente paganas. Entonces, cuando hables de este reino, encuentras un problema grave, donde Dios es un Dios contradictorio a tus costumbres, tradiciones, a tu cultura, a tus costumbres. Entonces, ahí hay un shock. Cuando tú abres este reino, te contradice. Vamos a tomar ejemplos de contradicción. Quiero leer este libro de Joel, la última parte, verso 10, cuando dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Y muchas veces nosotros nos hemos sentido débiles. Yo lo reconozco delante de Dios. Nos hemos sentido débiles. Quizás hasta no hemos podido levantarnos en una enfermedad, una crisis económica, quizás crítica, quizás deshonra, quizás la pérdida de un familiar, un padre, o una enfermedad de un hijo, o el desprecio de algún hermano, o la sociedad, o falta de trabajo, o falta de comprensión, o quizás el hogar se está a punto de destruir, o tantas cosas que son circunstancias de la vida, son las pruebas de la vida que sirven para alinearnos. Entonces la prueba tiene un sentido común de poder alinearnos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Decimos, diga el débil, ¿cuál es lo que contradice Dios? Diga el débil, pero no te vas a mantener en esa palabra, soy débil mañana, soy débil pasado, soy débil el próximo año, soy débil más de 30 años. Estás contradiciendo a Dios. Y dice la palabra que Él viene a decirte, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Pero nos cuesta. ¿Por qué? Porque no andamos por fe. Andamos por vista muchas veces. Y esa vista nos contradice. La vista es traicionera. Por eso Dios dice en una sola parte, dice, no andéis por vista, sino por fe. Está anulando
los 5 sentidos del ser humano para no andar por vista, sino por fe. Entonces los 5 sentidos muchas veces no sirven para la fe. ¿Por qué? Porque realmente Dios lo contradice al ser humano. ¿Ve? Entonces ahora usted está aprendiendo, diga el débil, fuerte soy. Pero no dice no puedo. Hay gente que dice soy pobre cuántas veces y vive en esa pobreza. Entonces tú acabas de leer Proverbios 18:21. Que en tu boca hay poder de vida y muerte. Y hay otros textos también que dicen en tu boca está el poder de la riqueza y la miseria. Pero si tú hablas esas cosas es porque tú careces de identidad y careces de carácter. No has tenido un verdadero encuentro con Dios y eso solamente lo puedes encontrar a través de las Escrituras. Cuando tú lees la Biblia te transmite cuando tú te rindes. Pero si tú tratas de imponer tus costumbres, tradiciones, tu religión, tus hábitos y contradices contra Dios, tú has bloqueado el reino y estás tomando el nombre de Dios en vano y estás creando una religión. Confundes. Tú dices, Dios es de los pobres. Dios es de los débiles, pero quiero leer en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 5, ¿ya? Para poder la segunda contradicción que Dios nos da. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres? ¿Ya? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Diga el pobre, rico soy, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Entonces aquí hay otra palabra contradictoria. La primera palabra está en Joel 3:10. Diga el débil, fuerte soy. Dios te contradice a tu debilidad porque quiere hacerte fuerte en Cristo. Entonces la Biblia dice también en Gálatas 2:20, cuando Pablo sabe decir y cuando se rinde, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si para mi vida es Cristo y morir, ganancia es. Pero cuesta. Esta carne es rebelde. La carne es rebelde. El alma tiene que ser doblegada, tiene que ser amordazada y tiene que ser vencida porque lucha. Recuerda que nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y lo único que se une con Dios es nuestro espíritu, dando vida a nuestra alma, liberándola de todas las heridas y también anulando la identidad que nos repartió Adán y Eva, que lo llevamos en el ADN como pecadores y herederos del pecado. Pero Cristo vino a romper esas cosas y a través de nuestro cuerpo aparece la sanidad y la liberación. Entonces acabamos de leer Santiago 2:5. Diga el pobre, rico soy. Está bien que lo confieses una sola vez, por error hasta 2, 3 veces. Pero todo el tiempo no vas a estar, soy pobre, soy pobre, soy pobre, no tengo nada, Señor. Hasta rogamos, nos arrodillamos, pedimos, Señor, ¿por qué no te compadeces de mí? El poder está en la boca porque dice, busca el reino de Dios, busca la influencia del reino y en tu boca hay poder, pero tienes que heredar identidad y carácter. Te cuento una porcioncita de mi testimonio. Todo el tiempo me la pasé quejándome delante de Dios. Cuando empecé el ministerio pastoral, hace por lo menos 23 años a 24 años. Y yo me iba al altar y le decía a Dios, soy pobre, miserable, por eso me pasa esto, no tengo esto. Mi casa se cayó se cayó 2 veces, casi lo mata a mis hijos. Y eso era una pobreza. Una mente de pobre. La mente de pobre es que la palabra no estaba en mi corazón porque era nuevo. Estaba empezando y no entendía y el proceso duele hasta que te rindes a Cristo. Soy pobre mañana, soy pobre pasado y ya lo había tenido a Dios harto de mi oración, ayunando, orando. Era una partecita. Pero te puedo decir que Dios en una revelación en su infinita misericordia me habló claro. Me dijo así, ¿qué tienes tú conmigo? Yo le dije, Padre, en mi sueño yo soy pobre, por eso nadie me respeta, nadie me honra, nadie se sujeta. Todos son intelectuales en la iglesia y son pues conocedores y yo soy un analfabeto, Señor. Y Él me dijo, tú no sabes que mi palabra dice, diga el débil, fuerte soy, y diga el pobre, rico soy. Y yo le dije, pero Señor, tú decides, me dijo, me señaló con su dedo. Tú decides, diga el pobre, rico soy. Mas mis hijos dicen, diga el pobre, rico soy. Y tú decides. Y desapareció. Y me desperté. Miren estos textos, lo he buscado. Sobre que yo decía, soy débil y soy pobre. Y tanto tiempo de buscarlo que me ampare Dios, lo encontré en Joel 3:10 y Santiago 2:5. Desde esa fecha cambió
y encontré lo que dijo Proverbios 18:21. Y comencé a hablar y a escudriñar la palabra, identificarme como hijo de Dios. Fue una lucha constante. Y gracias a Dios creó en mí una porción bíblica de su reino. Entonces yo te digo a ti, cambia tu forma de hablar. Sumérgete en la palabra. Busca su reino, la influencia en tu vida, en tu alma, y habla bien si quieres vivir bien. Y si quieres crear un mundo de desgracias, habla lo que quieras, pero no te quejes. Habla al revés, critica a tus hermanos, a tu familia. No te sientas bien. Con tu boca en oración crearás un mundo para vivir en este mundo, amado hermano. Y quiero leerte Santiago también, este precioso capítulo 4, verso 1. Mira, dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? En el mundo hay guerra, en el mundo hay caos, asesinato, desgracia, división. Hay de todo en el mundo que nos cansaríamos de nombrarlo. Es algo desastroso en este mundo. Pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones desordenadas que no tienen el control de Dios en nuestra vida, las cuales dice, combaten en nuestros mismos miembros. Ni tú te consideras, hay gente que se quiere suicidar, que se refugia en el alcohol, en la droga, que se refugia en el adulterio, en la fornicación, que se refugia en el asesinato, en la extorsión, que se refugia en los asaltos. ¿Por qué? En el alcohol, porque beben para olvidar de sus decesos, de su desgracia, de la pérdida. Hogares que se separan, adictos al sexo, a la pornografía, y no saben cómo escapar de esas cosas. Entonces dice el Señor, verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Arde el odio, arde la envidia y no podéis alcanzar. Combatís y luchas, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, dice. No pedís, dice en el Espíritu, no pedís conforme a la voluntad de tu Padre. Verso 3 dice, pero si pedís y no recibís porque pedís mal. Proverbios 18:21. Mateo 6:33. Busca la influencia del reino, habla el reino, camina como Dios, habla como Dios, hace lo que hace tu Padre. Ama como tu Padre ama, perdona como tu Padre perdona y cree en lo que tu Padre cree. Y pedís mal para gastar en vuestros deleites. Imagínense cómo está este mundo acabándose, deteriorándose físicamente, emocionalmente, físicamente y encima moralmente y violando principios del reino. Y eso es lo que se convierte en una religión pagana donde realmente si hubiera una familia de por medio, hijos e hijas, esas criaturas, esos hijos ya no tienen futuro. Desde muy pequeños fueron quebrantados a hacer el mal porque ven los ejemplos del padre y de la madre. Y lo peor de ello es que hay creyentes que se desboronaron por un mínimo error. Porque no tuvieron fortaleza en la palabra de Dios, no tuvieron fortaleza en el reino de Dios, no tuvieron fortaleza en el camino de Dios, porque se olvidaron de caminar como su Padre, hacer como su Padre, amar como su Padre, caminar con su Padre, hablar como su Padre y hacer muchas cosas. Verso 5 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, mire usted, si tú hablas al revés, si tú hablas incoherencias, no estás caminando en el reino y no puedes pararte en un altar y no puedes entrar en oración de esa manera. Tienes que refugiarte en Dios y reiniciarte. Mira, quiero leer el verso 11 también del mismo capítulo 4 de Santiago. Dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. La murmuración, la crítica, el desprecio. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Estás comprometiendo principios con Dios y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor, te haces un juez. Y la Biblia dice que juez es el único Dios. Y la Biblia dice que si yo juzgo y condeno a mi hermano con la misma medida y con la misma vara que yo hago, seré medido. Entonces yo no debo quejarme cuando me venga el juicio de Dios, porque yo no soy juez. Simplemente soy una persona que comunica la palabra, que comunicamos y yo no tengo la capacidad de transformarte, pero Él sí lo puede hacer a través de esta palabra. Él sí lo puede hacer porque todavía hay esperanza en esta vida. Quiero leer también el verso 12. Dice, en el nombre de Jesús, uno solo es dador de la ley, que puede salvar
y puede perder. Dios, ¿tú quién eres para juzgar a otro? Dese cuenta, hoy en día vivimos en un ambiente de crisis espiritual, crisis de reino. ¿Por qué? Porque estamos habituados a cosas y esta es la primera parte que estamos predicando. Hay mucho que enseñar, hay mucho que entrenar al pueblo de Dios para que hoy en día no cometan los mismos errores que se ha cometido. Dios tiene un plan divino, pero busca el reino. Y este es un proceso muy maravilloso que al principio va a haber una contradicción genuina en tu vida. Es natural que tú digas a Dios, yo quiero tener la razón, yo quiero tener la razón, yo quiero que se haga mi voluntad. Es natural que combatas, pero tarde o temprano te tendrás que rendir porque las cosas no te van a salir bien, no van a salir porque Dios no viene a compartir su reino con nadie. Él viene a gobernar con el que se rinde, con el que cree que Dios es el portador del reino. Él viene con aquel que sigue sus pasos, su camino. Él viene con aquel que realmente quiere su poder y su gloria. ¿Quieres una vida cómoda en la vida? No hay, porque en el reino y tú con Dios hay paz, pero en este mundo no hay paz. En el mínimo error ya está el enemigo metiéndose en tu hijo, en tu hija, en tu esposa, en tu hogar, en tu negocio, en tu trabajo. Un relax, tú has dejado de ser hijo del reino. Por eso nosotros tenemos que vivir de día y de noche apegados a esta palabra. Apegados a su reino. Tenemos que tener comunión con Dios a través de la oración. Tenemos que tener comunión con Dios a través de los ayunos, porque son mandamientos, son principios de Dios. Si nosotros dejamos de orar, somos pan comido. Si nosotros dejamos de ayunar, somos totalmente debilitados. Si no usamos su nombre, totalmente no hay poder en él. Si no usamos la sangre de Jesús que borra los pecados, somos también un deterioro. Si nosotros no buscamos el poder, la influencia del reino, estamos fuera. Otro principio que quizás no lo sabe, el perdón. Si nosotros no sabemos perdonar, estamos colapsados, amado hermano, amigo. Imagínate, ¿quién lleva la peor parte? Aquel que tome el nombre de Dios en vano y no será dado por inocente. Entonces tenemos que caminar como nuestro Cristo caminó. Tenemos que hacer lo que nuestro Cristo hizo. Tenemos que decir lo que nuestro Cristo hizo y tenemos que hacer las cosas que hizo nuestro Cristo. Aunque no vamos a ir a la cruz porque solamente Él pudo pagar ese gran precio muriendo en la cruz cuando dijo consumado es. Todo está pagado y encima en medio del dolor y la agonía y enfrentando a la muerte dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es mejor pasar el agravio por encima que antes que resistirlo. Es mejor dejar la ira, el odio y la venganza que antes arder dentro de nuestro corazón. Dios te va a influenciar. Puedes repetir este mensaje cuantas veces quieras y algo grande va a suceder en tu vida. La hizo conmigo y lo volverá a hacer. Y por eso la comunicación del reino ya está en tu vida. Oramos para que Dios te guarde y te bendiga y esta palabra cause un impacto. Busca la influencia del reino en tu vida, amado hermano, amado amigo, amado pastor, amada iglesia, y salte del colapso de la religión. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a tus hijos y a tus hijas y a aquel amigo y amiga, aquel joven, aquella señorita, aquel anciano, aquel libre pensador, a todo aquel que esté en una religión. Levántalos, sácalos de ese contraste de la vida y llénalos de tu gloria y tu paz y tu reino influencia, Señor, en estos medios de comunicación donde tú has colocado en esta tierra bendita y que tu palabra siga volando, siga llegando a los lugares más remotos y cause impacto y convenza las almas. Yo te pido en el nombre de Jesús que envíes tu espíritu de vida en Cristo Jesús y liberes a todo aquel que está influenciado y al que ya está liberado, influencia lo más y hazlo parte más de tu reino y tu gloria se manifieste en cada vida. En el nombre de Jesús, Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Amén y amén.